El 10 de marzo de 1952, la ciudadanía despertó con la noticia que Fulgencio Batista había tomado el poder a través de un golpe de Estado, alegando promover una revolución que devolviera la tranquilidad a la familia cubana y eliminar la corrupción del gobierno del entonces presidente Carlos Prío Socarrás. En realidad, el golpe de Estado era un atentado contra la Constitución de la República, un irrespeto a las leyes y una ofensa al pueblo de Cuba. Fidel, devenido acusador en aquel entonces, presentó cargos contra Batista por ser comisor de delitos condenables a más de 180 años de prisión. Los hechos ulteriores se conocen. En la madrugada del 26 de julio de 1953, Fidel y un grupo de revolucionarios atacó el cuartel Moncada, segundo enclave militar de importancia en el país. De este hecho existía un antecedente que nunca se pudo llevar a la práctica, cuando Antonio Guitera Olmes tuvo idea semejante, frustrada por su caída en el Morrillo. Los excesos cometidos por la tiranía caldearon el ambiente político y social de Cuba, sobre todo después del desembarco del Granma. De hecho, todos los revolucionarios del país, fueran o no del movimiento 26 de julio, entendían que el único modo de defenestrar la dictadura era la lucha armada, en contraposición con los que a través del llamado diálogo cívico buscaban una solución en las urnas. Batista había orquestado elecciones en 1954, repuesto la Constitución de 1940 y decretado una amnistía mediante la cual, bajo la fuerte presión popular, se liberan los atacantes al Moncada. Fidel había alertado que el momento que vivía la nación no era político, sino revolucionario. No obstante, el diálogo cívico encabezado por el coronel del Ejército Libertador, don Cosme de la Torriente, con la Sociedad de Amigos de la República y la participación de ortodoxos y auténticos, pretendía un camino pacífico, incompatible con la situación. Es en este contexto que se produce en Matanzas el ataque al cuartel Goycuría. Reinaldo García, artífice de la idea de atacar el cuartel Goycuría, era un hombre sencillo y sin ambiciones, al punto de querer declinar la jefatura militar de la acción para dejarla en manos de otros con mayor experiencia en las armas por haber sido militares. Tampoco adjudicó su proyecto a algunos de los partidos políticos, aunque participaban miembros del movimiento 26 de julio que apoyaban la lucha armada como medio de derrocar al régimen. Desde diciembre de 1955, García comenzó a buscar los recursos necesarios para acometer la acción, para lo cual contactó con Teodoro Casado, concesionario de la compañía constructora Díaz de Villegas, sociedad anónima al servicio de la mina Margot. García procedía de las filas de los auténticos, mas decepcionado de su inercia, se percató que sus dirigentes en el exterior no serían la solución del problema de Cuba. En esta etapa preparatoria realizó varios viajes al interior de la provincia y a La Habana, y con las pocas armas que pudo obtener organizó las prácticas en la quinta Covadonga en La Lisa. El monto del armamento era escaso, solo 25 entre fusiles y ametralladoras de diverso calibre, una pistola y 109 granadas. El desaparecido revolucionario y pintor matancero Mariano de la Red se encargó de dibujar un plano del cuartel valiéndose de informes de sus características así como de los alrededores. La pretensión de los revolucionarios era la toma del cuartel y armar al pueblo, en el supuesto de contar con un apoyo popular secundando la acción, impedir que se realizara el diálogo cívico con su idea de solución electoral, más lo fundamental era demostrar que había cubanos con disposición de empuñar las armas y pasar a la lucha armada. Las ideas contenidas en estos propósitos se concretaron en un manifiesto que debía ser divulgado por la radio local una vez logrado el éxito de la acción. En este documento se llamaba a los soldados a unirse al movimiento. El plan de ataque concebía 3 lugares: por el frente, desde el callejón de Aróstegui, por el costado desde la calle Plácido y desde el opuesto por San Isidro. Llegarían a la bomba de gasolina aprovechando el factor sorpresa. 5 grupos de 10 hombres cada uno tomaría el cuartel y apresaría a Pilar García, jefe militar de la plaza. Se distribuirían las armas, se tomarían puntos estratégicos de la ciudad
y se crearía un gobierno con participación de todas las organizaciones políticas contrarias al régimen. Los pasos a seguir serían tomar la mina Margot para proveerse de los camiones y la dinamita. Un camión al mando de Reynol García atacaría el cuerpo de guardia. Mario Vázquez en el segundo camión capturaría a Pilar García y atacaría el club de oficiales. Un tercer camión estaría a cargo del ataque y toma del escuadrón 41 de la Guardia Rural. La camioneta con la dinamita volaría el puente de la Concordia para impedir el acceso de los refuerzos, así como los depósitos de combustible cercanos al puerto. Un grupo en el Parque de la Libertad tomaría Radio Matanzas para leer el manifiesto, y en el interior de la provincia el resto de los hombres comprometidos en la acción se incorporarían a la lucha. La fecha escogida fue el 29 de abril de 1956, contando con haber pocos soldados en el cuartel, no más de 20, con solo 12 de guardia. Se registraron los nombres de los atacantes en unas tarjetas de control que luego fueron ocupadas y sirvieron para localizar y matar a los asaltantes que pudieron escapar. Además de toda la acción, no se previó un plan de retirada si el ataque fracasaba. En la mina se ocuparon los camiones y 150 libras de dinamita. La caravana bajó por la calle de Contreras hasta alcanzar Ayón y La Borde para ubicarse en su puesto. En el primer camión viajaba Reynol García. En el segundo, Emilio Sabugueiro. En el tercero, Armando Rodríguez. El cuarto lo tripulaba Arnaldo Ramos y la camioneta Manuel Villar. A las 12:30 pasado meridiano, el primer camión cruzó la posta 6. Cuando el segundo lo hizo, se generalizó un intenso tiroteo. El factor sorpresa había fracasado y los combatientes se vieron bajo intenso fuego, incluso desde las casas colindantes ocupadas por militares. La confusión y el desorden del ataque no permitió el desarrollo del plan previsto. Reynol García había caído acribillado, su vehículo por los disparos. El resto de los asaltantes se dispersó e intentó abandonar Versalles por sus medios. Parece evidente que el cuartel estaba sobre aviso. Hubo en la preparación del ataque faltas de coordinación en cuanto a la discreción necesaria y algo se pudo filtrar. Los combatientes fueron capturados y paulatinamente torturados y muertos por los soldados, algunos ante la sorprendida vista de los periodistas que cubrían el suceso. Matanzas vivió horas de tragedia cuando policías y soldados desataron una represión sin límites, en lo cual se destacaron Alberto Triana e Irenaldo García, hijo del coronel Pilar. Los familiares de las víctimas no pudieron acceder a sus muertos. Fueron sepultados sin ataúd en una fosa común en el cementerio de San Carlos, previamente tomado por los soldados y la policía. Solo después del triunfo revolucionario se pudo levantar el monumento que hoy recuerda y honra su memoria. Además de las acciones represivas, fueron detenidas más de 200 personas vinculadas o no con los sucesos. Un ciudadano fue herido solo por ser testigo de uno de los asesinatos. El pueblo matancero no fue indiferente a los hechos y de alguna manera ayudó a escapar o esconder a los atacantes que lograron replegarse. El gobierno acusó a los expresidentes Ramón Grau San Martín y Carlos Prío Socarrás, Rafael Leónidas Trujillo, presidente de Santo Domingo, y Fidel Castro, en su exilio en México, como autores intelectuales del ataque al cuartel. Batista premió a Pilar García con la Cruz de Carlos Manuel de Céspedes y la Orden del Mérito Militar Marítimo y Policial. El juicio contra los sobrevivientes del asalto y otros acusados se inició el 16 de agosto de 1956 a las 9:12 ante meridiano en una audiencia ocupada por la fuerza militar. El fiscal, doctor Rodolfo Gutiérrez Reyes, fungía como juez de limonar cuando aceptó la misión de acusador, lo cual le valió una ulterior promoción. Los letrados de la defensa tuvieron un digno desempeño en sus respectivas responsabilidades con sus representados y no desperdiciaron la ocasión para desenmascarar los crímenes. El cadáver de Reynol García, fotografiado con todas sus heridas y bañado en sangre, se presentó en el juicio totalmente limpio, prueba de las manipulaciones posteriores, entre ellas la colocación junto al cuerpo del tarjetero con los nombres que habían quedado en la mina. Los resultados del ataque al cuartel Goicuría, si bien no fueron los esperados en materia de la acción, demostró al régimen de Batista que la proclamada unidad política del país que se afirmaba no existía
como luego las repetidas acciones revolucionarias habrían de hacer manifiesto. Por otra parte, como aspecto positivo, el diálogo cívico se frustró, indicando a las claras que el único camino para la solución del estado de la dictadura era la vía de las armas. A Matanzas corresponde el mérito de haber realizado el único ataque a un cuartel del régimen fuera de los de Oriente, lo cual valida la tradición heroica del pueblo matancero. El asalto al cuartel Goncuriá fue, desde un punto de vista táctico, una empresa fallida, mas demostró que en efecto existía en el seno del pueblo un grupo de hombres dispuestos a tomar las armas para reivindicar los derechos conculcados. La tiranía, una vez más, mostró su verdadero rostro. El 2 de diciembre de ese mismo año, 1956, el yate Granma arribaba a las Coloradas para reiniciar la lucha hasta alcanzar el triunfo de enero de 1959. El 29 de abril de 1960, ante más de 30.000 personas, Fidel entregó al ministro de Educación, Armando Har, el cuartel Goncuriá, convertido en escuela. Los datos para este programa proceden de una valiosa y exhaustiva investigación de los autores licenciado Claraima Chávez y el doctor en ciencias Arnaldo Jiménez de la Cal. Los invito y los convoco para un nuevo encuentro con la historia y el recuerdo, porque la memoria es la dueña del tiempo.